está un poco saturado de actividad, la gran mayoría. Por un lado, lamentablemente, más en ámbitos cristianos, en vez de estar siendo llevados a la palabra del Señor, se saturan con otras actividades de mero entretenimiento. Pero en definitiva, muchos de esos campamentos están saturados de ¿qué? Actividades. ¿Para qué? Promover el entretenimiento. Para estar, bueno, ocupando tiempo. Y después viene muchas veces acostumbran a la noche el fogón. Se reúnen todos y bueno, empiezan a contar historias, cantar canciones, bueno, momentos memorables. Y muchas veces se utiliza, para algunos, generalmente algún instructor, alguien que está a cargo, contar alguna historia y comenzar. Por ahí, en algunos tienen costumbre que uno u otro cuente, pero generar conciencia, transmitir un mensaje. Y ahí vemos, en este sentido, y que vamos a ver hoy día, un campamento. Pero no es un campamento convencional. Más bien hablamos de una tienda de campaña. Hablamos algo que no es algo convencional, sino que es la acción de Dios, que es el creador soberano, que construye su tienda para habitar en medio de su pueblo. Esta visión que vamos a ver hoy en día, esta porción de la Escritura nos va a llevar a lo que el apóstol Juan tenía en su mente, que era el tiempo del Éxodo, cuando Israel tenía el tabernáculo, que estaba puesto en medio del campamento de Israel, en el desierto. Lugar de la maravilla del Señor, donde esa tienda de campaña, bajo órdenes precisas, donde Dios se presentó en la montaña primeramente, que ahora habitaría en medio de su pueblo. Esto era algo maravilloso, aún hecho con todos los detalles del mobiliario. Ustedes lean el libro de Éxodo, las instrucciones que tienen para hacer el tabernáculo, tienen que hacer una tienda, lugar así, que era como una versión de campamento de lo que después iba a ser el templo, pero tiene más allá de ser un proyecto de un edificio el día que tengamos el terreno. Tenía un propósito. Tenía que ser construido de determinada manera, con determinadas telas, y todo un mobiliario que se tenía que desarmar, porque de tiempo en tiempo Dios hacía que su pueblo se mueva en el desierto y el tabernáculo era móvil. O sea, en todo momento la presencia de Dios prefigura de la presencia de Dios en todo tiempo con su pueblo, porque ahí estaba el arca del pacto, en el lugar santo, el lugar santísimo. Se había fabricado el altar de los sacrificios, un lavacro, que era donde hacían la limpieza ceremonial en agua, que era de cobre. Después se presentaba el mobiliario dentro del lugar santísimo, pasaba al lugar santo, donde en el lugar santo, que era una parte de la carpa totalmente tapado, y donde ahí entraban los sacerdotes y cambiaban, por ejemplo, tenían la mesa de la proposición. Y esa mesa de la proposición tenía 12 panes que estaban presentes todos los días delante del Señor, que eso simbolizaba la presencia del pueblo de Israel delante de Dios. Estaba la menorá, el candelabro de 7 brazos, significando la luz del Señor, ¿no? Significando también la palabra de Dios y la luz de Dios en medio de su pueblo. Y después estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el arca de la alianza. Teniendo esto en mente, Dios también ahí era el lugar de culto, de adoración, de donde se hacían los sacrificios. Pero también el lugar donde Dios descendía y hablaba con Moisés cara a cara, donde Dios le daba su revelación. Sacrificios no de cualquier manera, sino de cómo debía ser de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Tenía que estar el fuego del altar prendido las 24 horas. Y tenía que ser reavivado el fuego de determinada manera. No se podía traer fuego de otro lado. Hubo 2 sacerdotes que quisieron hacer eso, ofrecieron fuego extraño, y Dios los tuvo que eliminar. Porque no se puede hacer las cosas como uno quiere. Era un lugar fascinante, porque Dios moraba en su pueblo, pero a la vez era terrible. Imagínense que el pueblo de Israel decidió mandar a Moisés como emisario. No andaba en representación nuestra. Cuando escucharon la voz de Dios crujir en la montaña, tuvieron temor. Y tenía que ir Moisés allá. No andaba Moisés, andaba porque nosotros nos queremos ir. Pero era ese mismo Dios que hablaba en la montaña, estaba hablando en el tabernáculo. Lugar fascinante y terrible también. Israel tenía el privilegio de que Dios morara con ellos,
Pero esto también incurrió en gran riesgo, ya que Dios es santo, puro, así que deben tomarse muy en serio lo que Dios quería de ellos. Que tenían que ser una nación santa, porque lo representaban, y en su desobediencia Dios mostró su ira y su juicio. Pero todo esto es una sombra de lo que debía suceder siglos más adelante, donde literalmente Dios mismo descendería y pondría su tienda de campaña junto a su pueblo, donde el Verbo, el eterno Verbo encarnado, se humanizó, asumió su naturaleza humana, dejando su gloria en la eternidad para caminar, para hablar, para ir a la cruz, para salvar. Y es en un momento de la historia donde Dios montó su tienda de campaña y habitó con nosotros. Vamos al capítulo 1 de Juan, capítulo 14. Vamos a estar leyendo esta sección. Capítulo 1, versículo 14. Están atentos por eso. Capítulo 1, verso 14 al 18 vamos a leer. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, oramos para que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos ministres por mediante la exposición de tu Evangelio. Te pido, Señor Dios mío, que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ilumines la mente y el corazón de tu pueblo y que me ayudes a mí a exponer esto, Señor. Te ruego que me uses como un instrumento débil para tu gloria, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vemos el contexto donde Juan, cuando escribe este Evangelio, tiene una necesidad cristológica. Y ahora en esta sección vamos a terminar el prólogo del Evangelio. Esta es la entrada, es un resumen de todo lo que después se va a desarrollar. Digamos que después se van a ir abriendo ventanas, hablando en un lenguaje de hoy, de informática, donde la pantalla queremos ir a otro lado, otro vínculo, y abrimos pantalla donde se va a empezar a expandir el Evangelio. Pero acá es en la entrada. Todo el Evangelio se va a tratar de esto. Y toda la sección, el énfasis es: Dios se hizo carne para venir a salvar. Juan está teniendo esta necesidad y está mostrando la gran misericordia y la gloria del Dios eterno, irrumpiendo en la historia humana para cumplir las promesas antiguas que había sobre su venida y así inaugurar el reino de Dios en la tierra para traer salvación a través de su cruz y su resurrección. Dividí del verso 14, que sería el establecimiento del campamento, verso 15 al 17, el efecto de su venida, y el verso 18, Dios se revela a sí mismo. En el verso 14 nos dice: y aquel Verbo, vuelve a mencionar, fíjense que va todo hilado este pensamiento. Se enlaza con el versículo 1, que habla que en el principio era el Verbo, está hablando del mismo Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. Finalmente llegó el momento donde el Verbo irrumpió en la historia humana, donde el Eterno se introdujo en un tiempo, donde lo infinito actúa dentro de la creación, donde en el momento tan esperado y anhelado por la creación, donde ya se movían las piezas para el desarrollo del plan de salvación desde la antigüedad ya prometido, como por ejemplo Génesis 3:15, donde está la promesa del protoevangelio, donde Dios le dice a la serpiente y a la mujer que habrá enemistad entre su descendencia, pero habría una victoria final en la descendencia a través de la descendencia de la mujer, ya que la descendencia de la serpiente herirá al descendiente, pero el descendiente de la mujer lo mataría. Verso 15 del capítulo 3 de Génesis dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Está hablando la serpiente. Va a haber enemistad. Hoy en día vemos esa misma realidad desde siempre, desde ese momento. Hay dos pueblos en la visión de Dios: los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. No hay más. No hay intermedios. Hay dos naciones: hijos de las tinieblas e hijos de la luz. Entonces, teniendo eso, pero una de las cosas que vemos también desde esa caída, ¿cuántos años pasaron? Largos años se habían pasado desde la caída, pero Dios en su sabiduría fue preparando el terreno. Pasaron de Adán, vino Enoc, pasó Noé, el arca, Abraham hizo descendiente de los patriarcas, el tiempo de la esclavitud en Egipto, que fue para preservación de vida. De solo 70 nómades, criadores de cabras y de ovejas, Dios levantó una nación de más de 1 millón de hombres cuando fueron liberados de Egipto, a través de la travesía del desierto, la conquista de Jericó, pero siempre el Dios de los ejércitos, el supremo creador, estaba guiando y guardando a su pueblo, la conquista de la tierra prometida, la época de los jueces hasta la llegada del reino, la época del reino donde los moradores estaban ahí. Llegaría David, primero llegaría Saúl, después David, y que un descendiente recibiría esa promesa, porque Dios hizo pacto con David y le decía que un descendiente de él reinaría para siempre, ya que este no sería solo un rey humano, sino el Mesías prometido. Pero aún faltaba mucho por recorrer: la caída del reino, el exilio babilónico, la liberación del exilio babilónico. Pero todo el Antiguo Testamento apunta a algo mejor. Uno lee todo el Antiguo Testamento y el mensaje es: alguien viene, espérenlo. Lo mejor está adelante, pero no como lo mejor como una situación. Alguien tiene que venir para arreglar todo esto. Y espérenlo, porque viene. Todo el antiguo pacto está apuntando a la misma persona, que se manifieste aquel, como dice el antiguo pacto, aquel deseado de las naciones, como dice el libro de los Salmos. Estoy haciendo una brevísima recorrido haciendo teología bíblica, para que podamos ver la historia de la redención. Está apuntando el antiguo pacto a algo mejor. Alguien que viene en un momento señalado cuando no había rey en israelita en el trono de la nación. Y esta, a su vez, esta nación está oprimida por Roma, y estando reinado Israel por un rey títere que era Herodes el Grande, que no era israelita. Él era idumeo, era de la tribu de Edom, los primos, descendientes y enemigos en su momento de Israel. De hecho, los edomitas, la nación de Edom, lo que hoy sería Jordania, en ese lugar ayudaron a los babilonios a matar a los israelitas cuando hicieron el sitio de Jerusalén, cuando fue Nabucodonosor, el ejército babilónico, a destruir todo Jerusalén. Cuando querían escapar, los edomitas mataban y se encargaban de rematar a todos los israelitas que querían escapar. Por eso después Dios levanta a Abdías y da una terrible palabra, una profecía contra ellos. Pero en este tiempo, en el siglo I, Roma estaba oprimiendo a Israel y el que reinaba no era un israelita. Génesis 49:10 habla que no será retirado el cetro león de la tribu de Judá hasta que venga Silo. Algunos pueden decir que esa es una palabra para el reinado final de Cristo, pero también hay otros expositores que hablan que también se relata de este momento. Porque el cetro fue retirado de la tribu de Judá, porque no había rey. No había rey. Solamente cuando venía Silo, cuando venía el Mesías, fue retirado. Entonces se cumple esa palabra. No había rey israelita gobernando. Era un títere de Roma y era idumeo. Pero en este tiempo, en esta nación oprimida por Roma, al fin llegó el tiempo. Al fin llegó en esta época. Y Cristo nació en esa, tenía que nacer porque tenía que nacer en ese momento. No fue al azar el nacimiento del Mesías. No fue, digamos, capricho del destino, sino que fue marcado directamente. Como dice Gálatas, acompáñeme Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque tenía que nacer en esa época. Gálatas 4:4. Debemos tener en cuenta, hermanos, que ahí se está cumpliendo la promesa del Señor. Vino ese descendiente de Abraham prometido en Génesis capítulo 12. Te bendeciré y serás de bendición. ¿Y qué pasa? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu simiente. Ratificaron el pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 15, donde Dios le dice, de ti va a nacer un hijo, de tu mujer, y esa simiente será de bendición a las naciones. Donde dice ahí en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Él le creyó a Dios. Se está cumpliendo ese heredero de David que tenía que venir, según el libro de los Salmos, capítulo 89, donde se ve el pacto de Dios con David. Donde Jehová Dios hace el pacto, no David con Dios. Dios hace el pacto y le promete que un descendiente tuyo reinará por siempre y eternamente. ¿Por qué le promete? Porque era otra característica. Porque Jesús tiene 3 roles: rey, sacerdote y profeta. Cumplió esos 3 roles. Rey, porque era descendiente de la tribu de Judá. La promesa de gobierno, el cetro de gobierno venía a través de la tribu de Judá. David, ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá. Su descendiente, él iba a ser de la tribu de Judá. No podía ser de otra tribu. Podía ser israelita, pero el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y Jesús era, como humano, era descendiente de David, por parte de madre, a través del otro hijo de David, y por parte de padre, también adoptivo, José, era descendiente de Salomón. Él cumplía esos requisitos. Pero dice que vino y habitó con su creación. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra de habitó es una palabra en el griego que tiene que ver como, la traducción más fidedigna sería tabernaculizó. Suena muy raro, ¿no? O sea, hizo tabernáculo, hizo su tienda de campaña con nosotros. Dice Hendrickson respecto a esto, vino a su propia casa, pero su gente no lo recibió. Y sin embargo, él manifestó su amor supremo en medio de este mundo ingrato. Desde el ámbito infinito, el deleite eterno en la misma presencia del Padre, el Verbo accedió a descender a este mundo de miseria y poner su tienda por un tiempo entre los hombres pecadores. Él habitó entre nosotros. El que Dios se haya encarnado es para algunos inaceptable. En aquel momento estaba esa corriente filosófica de los docetistas que decían, no, es como que Jesús fuera ese holograma. Porque todo lo que es materia era pecado, era malo, era impuro, todo lo que era materia, lo espíritu era bueno, entonces Jesús no podía ser bueno y haber venido en carne. Por eso también Juan en su primera carta le dice, examina todo el espíritu, y aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, ese es anticristo, ese es del diablo, no procede de Dios. Uno podría pensar, bueno, pero ¿quién podría? Bueno, hay gente que sí, que piensa en esas corrientes. Juan está teniendo una lucha en Éfeso, por ejemplo, y alguien que pensaba de esta manera, un tal Cerinto, y tenía una lucha muy aguerrida, era un opositor a Juan. De hecho, cuenta la tradición que un día se encuentran que allá en Éfeso, como buena ciudad romana, en Roma tenían los famosos baños públicos. Y cuando se encontraban ahí en los baños, directamente cercioró si estaba Cerinto, y como estaba, les decía a sus discípulos, la gente, huyamos, vámonos a este lugar, no vaya a ser que este lugar se caiga por causa que está Cerinto. No se callaba Juan, ¿eh? Y entender en este sentido que era este hombre opositor a Juan y por lo tanto de las sanas palabras del Evangelio, habitó. La palabra es que no, quiere decir habitar en tienda. La encarnación de Jesús no fue una apariencia, tomó todos los atributos de un ser humano.
Fue hecho semejante a los hombres. Lo que Juan tenía en mente era este famoso tabernáculo de reunión en Israel en el desierto. Por eso Dios en medio de su pueblo, así Cristo está en medio de su pueblo. Y Dios habitó y vino con nosotros. Dice John MacArthur, decía, Jesús manifestó la naturaleza santa de Dios principalmente en atributos divinos, como la verdad, la sabiduría, el amor, la gracia, el conocimiento, poder y santidad. Esos fueron atributos divinos que Él mostró. Se encarnó. También manifestó la naturaleza esencial del Padre, porque tiene la misma naturaleza. Por eso habla de que es el unigénito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos, no está hablando solo que alguien lo vio meditando profundamente. No, lo estuvieron viendo y meditando en lo que vieron de Jesús literalmente. Juan fue testigo de la vida, fue discípulo y vimos como la gloria del unigénito del Padre, o sea, el Hijo único, pero único en su característica, irrepetible. Westcott escribe, Cristo es el Hijo unigénito, el único en quien el título le pertenece en un sentido completamente único y singular, a diferencia de aquel título del cual hay muchos hijos de Dios. O sea, aquel que cree en Cristo dice que le fue dado potestad ser hechos hijos de Dios. Los cristianos son hijos de Dios por adopción, por haber creído en Cristo. Pero Cristo es único, especial y irrepetible. Es el eterno Hijo de Dios engendrado. No hay como Él, es irrepetible. No hay espacio para otro verbo. No hay otro espacio para otro Jesús. Entonces vemos acá que no es en el sentido de creación. O sea, es lo que no pueden entender muchas veces, como decíamos veces, los testigos de Jehová. No les puede entrar a mucho la cuestión de que Dios tuvo un hijo, entonces lo tuvo que crear y ahí se encierran y no comprenden este misterio. Deciden negar la verdad. Y negar esto es una de las verdades cardinales del cristianismo. No se puede decir soy cristiano y negar la Trinidad. No se puede. La Biblia implícitamente en toda la Escritura habla de la Trinidad como lo vimos en el primer sermón respecto de eso. Porque si fue creado, Él ya no sería eterno. Pero se habla que es engendrado en cuanto a comunicación de vida. Es increado, coeterno y consustancial con el Padre. Por eso en el capítulo 10 de Juan, verso 30, dice que el Padre y yo somos uno. En sustancia, en eternidad. Y también dice que es lleno de gracia y verdad. Características fundamentales. Estos son atributos más relacionados con la salvación. Esta se recibe por creer en la verdad del mensaje del Evangelio para que por medio de él recibir la gracia salvadora. Dice la Escritura, acompáñenme a Romanos, capítulo 3, verso 24. Romanos, capítulo 3, verso 24. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por su gracia. De hecho, él podía decir que es el camino, la verdad y la vida. La creencia vaga en Dios, pero ausencia de la verdad del Evangelio, esto no produce salvación. Bocher escribe, cuando se analiza este versículo crucial del prólogo, rápidamente queda en claro que es una gran joya con muchas facetas que esparce sus implicaciones en varias dimensiones de la cristología. La teología de Cristo. A modo de resumen, puede decirse que el evangelista reconoció y dio testimonio de las características adscritas solo a Dios en el Antiguo Testamento, que estaban presentes en el Logos encarnado. El único mensajero de Dios para el mundo, que no solamente era la epítome de la persona que impone el sentido de presencia de Dios en medio de su pueblo peregrino, sino que también evidenció esas cualidades divinas, estabilizadas y experimentadas repetidamente por el pueblo de Dios. Cristo mostró la naturaleza del Padre. Cristo mostró ser Dios el Hijo. Porque tiene atributos que solo Dios los tenía en el Antiguo Testamento y Él también los posee. Entonces eso da
al lugar y entender que Él se mostraba a sí mismo como Dios. Él asumió naturaleza humana en el sentido de debilidad, no pecaminosidad. Fue hecho carne, no está tomado desde el punto de vista negativo, un punto de vista pecaminoso, que ya se hizo pecador, no, sino en sentido de debilidad. Acordémonos, como dice Filipenses 2:7, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. ¿Sí? Y estando en la condición de hombre, se hizo esclavo. Entonces debemos entender de que la verdad del Evangelio, lleno de gracia y de verdad, es Dios quien bajó y habitó entre nosotros. Y tuvo efecto eso, esa venida. Verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía que viene después de mí, y es antes de mí porque él es primero que yo. Parece como un trabalengua. No está hablando de Juan, el apóstol que está escribiendo acá, sino está hablando de Juan el Bautista. Hay testigos. Y hay quienes dieron testimonio sobre Jesús y la consecuencia natural era que Juan el Bautista diera testimonio de que él no era la luz, como decíamos antes, que había un hombre llamado por Dios, pero no era la luz. Representaba la luz. Y que éste era inferior a Jesús. ¿Pero por qué? Existe una gran diferencia entre lo finito y lo infinito, entre lo eterno y lo temporal. Este que venía después fue puesto por delante, porque en la antigüedad estaban los derechos de la antigüedad. Entonces, eso significaba, por ejemplo, en las familias, un hermano mayor era que cuando fallecía el padre, el hermano mayor quedaba a cargo de la familia. En la sociedad romana también era reconocido como el pater familias. Y en la sociedad israelita también, el hijo mayor era el que quedaba a cargo de toda la familia y de todo lo que administraba. En el momento de repartir herencia, el primogénito, el hermano mayor, era el que tenía el derecho a mayor porción de toda la herencia. Era el derecho de primogenitura y era el derecho de antigüedad. Era traer también, ser el hermano mayor o ser el hijo mayor, traía un estatus social y tenía una importancia. O sea, no está tu padre, bueno, hablo con el hermano mayor. Una sociedad donde se respetaba a los mayores, donde no se los tenía como los ancianos que molestan, como en este tiempo. Porque no son productivos, no, porque se respetaban las canas. Y eso los creyentes tenemos que verlo y practicarlo. Deberían, la gente mayor, que peina canas, o algunos por ahí no vamos a peinar canas, porque no tenemos pelo. Debemos respetar, ¿por qué? Ver no solo su tiempo de vida. Los ancianos creyentes deben acumular tiempo de experiencia caminando con el Señor y sabiduría de Dios. No es solo por tener tiempo de antigüedad, sino en el sentido de ser sabios. Y esos son motivos de consulta y de consejo nosotros los que venimos, los más chicos. Por eso en el gobierno de las iglesias está el ministerio de los ancianos, pastores o presbíteros, pero presbítero viene también de anciano. La palabra presbítero es de una persona de barba larga y blanca. ¿Por qué? Porque simboliza experiencia y madurez, que solo lo tienen las personas mayores. Por eso, entre los requisitos para los pastores o los ancianos, una de las cosas no tiene que ser una persona nueva, ahí habla el neófito, es nueva vida. ¿Por qué? Porque puede envanecerse y caer en el lazo del diablo. Porque no tiene madurez, porque no puede sobrepasar y llevar el peso y la carga de la obra del Señor y puede creérsela, y puede creerse el dueño de la pelota. Ese es el problema. Por eso tiene que ser una persona amoldada, templada y con una edad donde realmente esa persona ya tenga experiencia en la vida y tenga experiencia en el Señor, donde se pueda ver esa madurez espiritual. Era un estatus. Pero fíjense que Juan nació 6 meses antes. O sea, Jesús nació 6 meses después que Juan y el ministerio Jesús lo empezó tiempo después que Juan empezó a predicar. O sea, él estaba primero, en teoría. Él era el primero que empezó a predicar, era el más conocido, y a su vez era mayor que él, era el primo hermano de él. Era mayor que él. Sin embargo, él decía, que yo decía, pero hay una razón. ¿Por qué podemos ver esto? En esta categoría, Jesús era superior en poder y gloria, era muy superior a Juan.
¿Por qué? Porque ella existía. Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y cómo? Si nació acá, sí, humanamente, pero él sabía que era el Verbo encarnado. Sabía que Jesús, en su naturaleza divina, era el Verbo y era preexistente a Juan. O sea, desde la eternidad. O sea, que él entendía que Jesús era superior a él en todo sentido. Por eso él decía, yo no soy la luz, hablo de aquel que es la luz. Debemos entender cómo Jesús decía, y los fariseos tuvieron grandes problemas y decidieron matarlo porque asimismo Jesús se presentaba como Dios. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 58, les dijo Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy es un tiempo presente, pero está hablando, se puso el nombre de Dios, o sea, Yahweh o Jehová. Está diciendo que antes que Abraham, porque decía, no, pero vos decís que viste a Abraham, ni siquiera tenés 30 años, tenés 30 años, no tenés ni 40 años, y decís que viste a Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Él está revistiendo y mostrando su divinidad y mostrando su eternidad. Entonces, eso es la superioridad. Juan está reconociendo, Juan el Bautista está reconociendo que Jesús es superior, porque eso habla de su preexistencia. Juan enfatiza bien, Juan el evangelista, Juan el apóstol, se dedica muy bien de enfatizar eso, porque quizá había en ese momento algunos que seguían a Juan el Bautista, pero entendía que Juan había dicho que era inferior. Él tenía un tiempo de ministerio que debía apagarse, debía correrse, porque vendría el Mesías prometido. Él preparaba el camino, llamaba a pecado de arrepentimiento para preparar. Era el heraldo que venía anunciando, el rey viene y cuando venga estén preparados. Bueno, esa es la misión de Juan el Bautista, nada más. Y en el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Habla, enfatiza bien, no solo que Juan el Bautista era inferior, sino también el evangelista Juan está diciendo que hay una plenitud poderosa y maravillosa, de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Esto es que los creyentes disfrutan de la provisión constante de la gracia divina, ya que Jesucristo es la vida mixta, la vida misma. Como dice el Verbo, en Él estaba la vida. Jesús, ya encarnado, pero siendo el Verbo, Él es la fuente de toda vida. No es que el Verbo recibió vida, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Él fue creador, todo lo que fue hecho por Él, pero a su vez en Él estaba la vida. En el Verbo era la vida misma. Y todos los recursos de la gracia de Dios, que son inagotables, es de una reposición constante, es como un río caudaloso e inagotable. Esta es la dinámica del reino, es el favor inmerecido otorgado por amor de su nombre para gloriarse a sí mismo y el deleite de salvar a culpables que lo despreciaron, pero que los atrae a sí mismo a través del Evangelio. Es la provisión constante de la gracia de Dios. Gracia sobre gracia, cuando una gracia ya está por terminarse, se vuelve a reponer. O sea, es inagotable el recurso de Dios para su pueblo. Es ese favor inmerecido. Aún más, el favor inmerecido no es tan solo, esa gracia no es tan solo de darte algo que no mereces, sino darte algo aún mereciendo exactamente lo contrario. Pero también el verso 17 dice lo siguiente, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. ¿Qué tiene que ver esto? Habla de que la ley no es que haya algo malo en la ley moral de Dios. No había nada, absolutamente nada malo. Pero la ley era una etapa en la historia de la redención. Esa ley que fue entregada por Moisés, o sea, Dios se lo entregó a Moisés. ¿Se acuerdan? Éxodo 20, Dios le entrega los 10 mandamientos, cuando él va 40 días al monte Sinaí y donde Dios escribe sus mandamientos en tabla de piedra y él baja con esos mandamientos. Lo bueno que lo esperaron con una fiesta a Moisés.
Y Moisés se llenó de ira y rompió las piedras que Dios le había dado a sus mandamientos, indignado por la obra que hizo Israel. Ni bien se fue, se fue el vocero de Dios y ya los otros estaban adorando un ídolo, haciendo un becerro y pecando de todas maneras por sus costumbres paganas. Sin embargo, el Señor obró, tuvo misericordia. Bueno, vení, vamos a hacer las tablas otra vez. Pero esa ley tenía un fin y no era salvar. Esa ley, el mandamiento, era algo santo, bueno y puro. Pero aún también en todo el Antiguo Testamento Dios mostraba su gracia. Porque no era tan solo ley, no, sí, era la ley, el marco restrictivo y donde la nación de Israel tenía que moverse, donde Dios se manifestó a Israel como su Dios y era una nación teocrática donde la constitución nacional, por así decirlo, de Israel son los mandamientos del Señor. Pero ¿cuál era el propósito del mandamiento? Era para que sepan manejarse dentro de la ley de Dios. ¿Por qué? Era reflejar el carácter santo de Dios y reflejar lo que es pecado delante de Dios. Era mostrarle ese parámetro. Pero ¿dónde muestra su gracia? ¿Dónde muestra su misericordia? Porque también en el antiguo pacto Dios no era tan solo un Dios severo, sino también vemos un Dios de gracia y de misericordia. Y vemos en la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. También dice Proverbios, Dios resiste al soberbio, mas da gracia a los humildes. O sea, Dios daba y mostraba gracia aún en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Pero el objetivo de la ley era mostrar lo que era pecado, mostrar el carácter de Dios y la justicia de Dios. La ley tenía el poder de condenar, no de salvar. Pablo lo desarrolla bien en la carta a los Romanos. Cuando yo entendí la ley de Dios, entendí que yo estaba muerto, porque ahí tuvo poder mi pecado cuando me mostró mi codicia, porque si la palabra dice, yo no codiciarás, y Pablo codiciaba, entonces se me mostró que tenía pecado y que era pecador, y lo único que hacía la ley era matarme. Me podía matar. Eso sí tenía poder la ley, pero no para salvar, porque era para mostrar la santidad de Dios. Pero también Dios mostró su gracia a través de ¿qué? Nadie se podía salvar por las obras de la ley. Y nunca fue el objetivo de Dios. Nunca fue el objetivo moralizar a Israel, sino mostrar su carácter santo y mostrar la inhabilidad humana de querer honrar y servir a Dios en todo tiempo, de querer buscar a Dios eficientemente y perfectamente. ¿Cuál es el parámetro de relación con Dios? Perfección. Y ninguno puede ser perfecto delante de Dios por su naturaleza caída. Entonces Dios lo que está haciendo está mal porque les da algo que no pueden cumplir. No, es que nunca fue el objetivo de Dios mostrar que se puedan salvar por las obras de la ley. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 10, dice, aquel que quiera salvarse por las obras de la ley está bajo maldición. Porque también, como dice en otra porción, aquel que falla en un mandamiento se hace culpable de todos. Bueno, pero solo fallé en este. Bueno, es como que derrapaste en todos. Para Dios es lo mismo. Pero ¿cuál fue la forma que Dios estableció? A través de su ley también Dios le dio un camino para el perdón y la gracia, el sistema de sacrificios. Donde el pecador arrepentido tenía que ofrecer un sacrificio para que sea entregado en lugar de él, porque el sentido del sacrificio no era satisfacer a un Dios sediento de sangre, sino que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Adán y Eva? No coman del fruto de este árbol, porque si no, van a morir. Y ellos murieron espiritualmente. Y la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo se podía salvar la persona en eso? La forma de pagar el pecado delante de Dios era que Él mismo te matara por tu pecado.
Pero Dios ofreció el sacrificio de un animal inocente, externo a uno, para que ese animal inocente diera su vida o fuera sacrificado en lugar del pecador que merecía ser sacrificado, se entregaba a este animal inocente. Pero todo esto era una figura, una provisión de lo que Cristo iba a hacer. Si la ley es como un tutor que nos apunta a Cristo, porque la ley lo único que puede hacer es como que si uno se para y le dice, bueno, señora ley, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y la ley te dice, mira, yo no tengo poder para salvarte, solo tengo poder para matarte, pero mira a aquel y confía en aquel que vivió la ley perfectamente y podés buscarlo a él. Cristo. La ley es un tutor que nos guía a Cristo y por la fe adquirida el regalo del perdón y la justificación ante el Dios vivo. Por eso es la gracia. Y a tener en cuenta que mientras la ley fue dada, la gracia y la verdad vinieron en la persona de Jesucristo. Porque dice la Escritura, por la ley vino por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés. Vino del cielo, pasa Moisés, pero ahora la gracia y la verdad vienen directamente en la persona de Cristo. Hermano, esto es maravilloso, entender, hermano, la gracia y la verdad vinieron en persona. No fue un mensaje codificado, no fue un mensaje entregado por medio de otro emisario, sino que ese atributo y esas verdades, esa gracia, vino en la persona de Jesús. No tan solo que era lleno de gracia y verdad, Jesús es la gracia y la verdad personificada. Ninguno se salva por las obras de la ley, pero esa gracia vino en persona, en la persona de Jesucristo, que es donde por primera vez se menciona el nombre de Jesucristo, ese nombre compuesto. ¿Por qué? Está hablando de su nombre, habla de quién es y Cristo su función. Jesús, esto significa Dios salva, porque Dios iba a salvar. Y Cristo es el Mesías, es el ungido, el que venía para hacer esa salvación. Y en el verso 18, Dios se revela a sí mismo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es algo maravilloso y un misterio. Porque Dios se hizo visible de una manera nunca antes vista. Ya que Dios es un espíritu invisible. En su esencia, en su ser, Dios no tiene cuerpo. Dios es invisible, Dios es espíritu. Y a Moisés, inclusive, Dios le permitió ver sus lomos en una visión, pero estando medio escondido atrás de una roca, y quedó tremendamente tocado Moisés. Vio la gloria de Dios. Cuando él descendió de la montaña, dice que él tenía un brillo especial, la gracia de Dios, que la gente no podía mirar, y tuvieron que ponerle como un velo en su rostro, porque la gente no podía verlo. Y solo vio como la espalda de Dios. No vio a Dios directamente, y nadie podía ver a Dios, porque eso ocurriría la muerte inmediata. Por eso era el terror y el pavor, y a veces tenemos que ser tocados. La persona que no sea tocada en eso todavía es muy difícil que entienda, mucho difícil que sea creyente. Es el impacto del terror de ver la santidad de Dios. Como esa visión que vio Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Y vio una visión, no lo vio literalmente, tuvo una visión. Y dijo, ay de mí que soy muerto, que mis ojos han visto al Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Yo que habito en pueblo de labios inmundos y soy hombre de labios inmundos. Y aclaremos, hermano, que Isaías era un sacerdote. Una persona que tenía buenas costumbres, buena educación, un hombre que era parte de la nobleza, tenía entrada para hablar con los reyes, un sacerdote del templo, no era cualquier pecador, era un hombre, pero aún así, ante el trauma de la santidad, fue impactado de tal manera que vio toda su mugre, vio todo su pecado y dijo, ¡ay, soy muerto! Y todo creyente debería ser impactado por eso. Muchas veces se vive como se vive en la iglesia porque no se toma en cuenta la santidad del Dios vivo.
No se tiene en cuenta que esto que está pasando, que estamos viendo, la venida que Dios se haya hecho carne, vino a un lugar, es como que a uno lo mete en un lugar donde hay barro podrido, donde hay un lugar nauseabundo por el pecado. Eso sube delante de Dios, a un Dios en su amor metió y vino y se metió en este sistema caído y corrupto para rescatar a pecadores culpables, merecedores de la condena. Aún así, la gracia y la verdad vinieron personificados, y dice que Dios no le dio jamás. Por eso nosotros vemos que como Dios es un espíritu invisible, tomó forma de hombre, la segunda persona de la deidad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y primogénito no debemos tomar como alguien creado antes que todo, sino habla de supremacía. Es Señor por sobre toda la creación, ya que Él es creador. Cristo es la imagen. Dios, que no puede ser conocido jamás a través de la vida natural de una persona, pero fue mostrado y se reveló en Jesucristo. Jesús lo mostró. Él vino a explicar a Dios. Es el dar a conocer. Porque la palabra que está hablando ahí dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ese dado a conocer es una palabra que tiene que ver con la raíz de nuestra palabra exégesis. ¿Qué es exégesis? Es el arte de interpretar textos. La exégesis es el arte de explicar un texto. El trabajo que hacemos los que predicamos, o otras personas que tengan otro trabajo literario, es interpretar a alguien, es un exégeta. Es interpretar un escrito o interpretar a una persona, qué es lo que quiere decir. Es el trabajo de explicar. O sea que Jesús vino a explicarnos a Dios. Él mostró el corazón y el carácter del Padre. Porque a veces se tiene la idea errada de que aún en el Antiguo Testamento vemos a Dios derramando juicio y trueno y matando gente. Vemos cómo destruyó Sodoma y Gomorra, cómo mataba acá el Dios de los ejércitos, fuerte y valiente, no había un ápice de misericordia. Pero en Cristo sí, ahí vino Jesús y mostró ser todo amor y misericordia. Y dice: bueno, yo soy bueno, mi papá es malo, pero yo soy bueno, vengan a mí. No. Porque si el Padre no fuera bueno, Cristo no hubiera venido. Dios es bueno. El problema es que el hombre no es bueno. Se muestra un Dios que es estricto, justo, castigador, pero también es un Dios de gracia, de amor y misericordia. Dice el profeta que Dios no se deleita en la muerte del pecador. Eso lo dijo Ezequiel. Dios no se deleita en la muerte del pecador. Dios no se goza cuando la gente va al infierno. Ay, ¿por qué está el infierno entonces? Porque Dios debe castigar el pecado. Su santidad tiene que ser vindicada o vengada. Y el infierno está para la gloria de su justicia. Pero también se piensa que Jesús cambiaba las cosas. Pero Jesús mostró todo el carácter del Dios vivo. Igual en atributos y naturaleza, en su encarnación, el eterno Verbo dejó su gloria preencarnada en su despojamiento, que es por adición más que sustracción. Cuando hablamos de que Él se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, no estamos hablando, a veces viene el tema de la kenosis, en teología que se dice, bueno, Dios se despojó a sí mismo. No, Él no dejó de ser Dios. No es que Él dejó alguno de sus atributos, los dejó en su trono, bueno, ahora vengo, cuando termine vengo. Porque sería como un Dios inferior, no. Él lo que hace, se autolimitó temporalmente para poder encarnarse y poder introducirse, el eterno, meterse en el tiempo, el infinito, poder manejarse en el espacio. Aquel todopoderoso, omnisciente, poder estar encarnado
y tener que aprender cosas. O sea, es por adición. ¿Qué es la adición? ¿Qué es lo que adicionó a su naturaleza? La naturaleza humana. Él se vistió de hombre, se encarnó, asumió la naturaleza humana. Él deja su gloria preencarnada, como es cuando él ora en el capítulo 17, Padre, ahora quiero esa gloria que tuve contigo antes. Es la gloria de estar sentado delante del Padre, la gloria preencarnada, el estar rostro contra rostro con el Padre. Dejó su reputación celestial, la adoración de los ángeles, de tal manera que el amo se hizo esclavo. Dejó la adoración celestial para venir a ser despreciado y morir crucificado para otorgar salvación a quienes no lo merecen, o merecen exactamente lo contrario. La humanidad es merecedora de la ira divina. Sí, Jesús mostró la bondad, el amor, misericordia y la gracia, que es porque el Padre es así. Jesús no vino a dar otra versión de la deidad, vino a mostrarla, a expandirla. Por eso entendemos que Jesús lo que hizo fue explicar a Dios. El Padre es como Él y Él es como el Padre. Y lo que entendemos lo hacemos porque Dios, el Espíritu Santo, nos da luz, mostrando el carácter de la deidad. Habla Hendrickson de esto. Esto no significa que nos da un conocimiento tan adecuado de Dios que después de todo, lo finito llega a comprender lo infinito, sino que nos explica acerca del ser Dios, lo que es necesario para nuestra completa salvación y para un conocimiento relativo de su obra en la creación y en la redención, para que de este modo podamos glorificar a nuestro Hacedor y Redentor. Obvio que Dios no nos puede mostrar, pero por eso la palabra de Dios es suficiente. Porque muchos quieren ir más, y Pablo a los Corintios les aconsejó y les dijo, no vayan más allá de lo que está escrito. Ya se lo da a la iglesia. Por eso Dios en otros tiempos habló por los profetas, a los padres de diversa manera, pero ahora nos habla por el Hijo. Dios ya no habla más. De hecho hay un libro muy antiguo, se habla del silencio de Dios. Ya no hay más revelación. Cuando muchos, quizá algunos por ignorancia, y otros, no, Dios me reveló, y Dios sigue revelando. Mentira, Dios habló por el Hijo. Dios nos habla, de hecho en el griego dice en Hijo, Hebreos 1:1. Lo que el Espíritu Santo de Dios, Dios el Espíritu Santo, hace es iluminarnos de lo que ya está escrito. Nos guía, nos aconseja, habla nuestra conciencia. Nos va moldeando, nos va ayudando en nuestra inmadurez. Debemos de clamar como conviene, no lo sabemos, decía Pablo, pero el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Él traduce nuestras oraciones delante de Dios para que lleguen bien. Pero no hay más revelación. No hay cosas nuevas, por eso muchos quieren hablar y entran a filosofar. Hace poco escuchando una persona enseñando, y muy vista, muy famosa, de la cuadridimensión de Dios. Ya no es Trinidad, sino que va un paso más allá, porque estas personas, para ser populares, tienen que mostrar que saben algo más. Y son inventos de sus mentes retorcidas, sus mentes hinchadas, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, son productos de sus mentes hinchadas. No entienden ni hablan, ni comprenden lo que están diciendo. Solo acarrean condenación para su vida. Esta explicación dice que toman un nombre, Elión, que es uno de los nombres de Dios, y toman como que ese es el creador y ser sobre todo, y que como que usó y creó a Jehová, creó a Jesús y creó al Espíritu Santo para proyectarse así. Una locura, una aberración. Pero ellos tienen, y después enseñan otras cosas porque tienen que mostrar que algo saben, invenciones de sus mentes que están entregadas a sus pasiones y sus pecados. Y un día tendrán que pararse y rendir cuenta delante de Dios por contradecir lo que está en las Sagradas Escrituras. Porque eso está cayendo esa persona en antiguas filosofías griegas, donde se hablaba de que el Logos era una fuerza impersonal y era una fuerza creadora, y los demás eran como dioses
creados o inferiores desde la mitología griega. Bueno, ese pensamiento está en esa persona. Pero Cristo es el eterno Verbo encarnado, que un día estaba delante del Señor, cara a cara, rostro contra rostro. Eso es lo que se refiere el texto de que el Verbo era con Dios, estaban ahí en comunión absoluta, las tres personas de la deidad. Entendemos que el ser de Dios es solo un ser espiritual, pero que subsisten tres personas distintas. Jesucristo vino a explicarnos a Dios. Él se vistió de hombre para mostrar al hombre el Dios que lo quería salvar. Y bendito sea Dios por su gracia inmerecida, mostrada en la faz de Jesucristo. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios que mandó que las tinieblas, que la luz resplandeciera en las tinieblas, resplandeciera en nuestros corazones el Evangelio en la faz de Jesucristo. ¿Qué nos aplica, hermanos, esto? El punto central de toda esta sección está explicando Juan de que el Verbo eterno, el Dios eterno, el Creador, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ese Dios infinito, supremo en todo, creando todas las cosas, el Creador y el Señor, gobernador y autoridad, cuya Él mismo es fuente de vida, un día habitó entre nosotros y no tan solo vino como rey, sino también vino como un humilde esclavo, que venía a ser en deleite la voluntad del Padre para salvarnos. Porque la única manera que el ser humano podía salvarse es tan solo que Dios enviara a alguien que no tuviera ningún problema con la justicia divina, que no tuviera ninguna deuda, que pudiera tener su relación en perfección con el Padre. Y el único que cumplía ese requisito era el Verbo. El Verbo vino a ejecutar el plan que el Padre diseñó. Las funciones en la Trinidad, en la economía, la Trinidad económica, quiere decir la actividad. El Padre diseña el plan, Jesús lo ejecuta y el Espíritu Santo es el que aplica a los escogidos la salvación. Lo que está explicando es que Dios, el Verbo, habitó entre nosotros. Un día Dios se mostró en Cristo. Eso es lo grande y maravilloso del Evangelio, dejando bien claro que Dios vino a salvarnos de Dios. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Qué nos aplica esto? Podemos tener un montón. El gran misterio de los siglos fue por fin revelado. Dios hizo hombre, habitó con nosotros por amor y regalando gracia. Yo te pido por favor que medites en estas verdades expuestas. Esto es digno de toda admiración, de toda adoración, porque quien enseñó al Espíritu del Señor y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pensar en el privilegio de conocer estas verdades que para muchos todavía es oculto en sus vidas. Al ver esto, ¿practicás una vida de agradecimiento en todo tiempo? Más allá de las circunstancias, ¿da gracias a Dios por todo y en todo? A veces no, ¿verdad? A veces en determinadas situaciones nos acordamos y demos gracias a Dios y en otras no tenemos la actitud de Job. A veces días malos que permiten ver de dónde Dios nos rescató. Cuenta la historia de un pastor que compró un gallinero para hacerle una oficina. Y los dueños de ese, antes de vendérselo, lo limpiaron hasta con vapor. Y lo pintaron, lo dejaron todo limpio, impecable. Pero a veces, cuenta, está en la oficina y cuando hay un día de lluvia y hay mucha humedad, se empieza a darse cuenta que eso era un gallinero por el olor que quedó impregnado. Que aún con pintura, lavado, con lo que sea, queda ese olor. Y muchas veces los días malos permite vernos y a veces damos gracias a Dios también para que veamos de dónde Dios nos rescató. A veces largamos el olor feo. Hoy nosotros debemos dar testimonio al mundo, así como Juan, aunque nos rechace. Así como Juan el Bautista y Juan el Apóstol, y todos los creyentes a lo largo de la historia, de una forma decidida y valiente. ¿Por qué? Este evangelio no es para guardarlo. Son noticias que deben correr. Ahora, no te preocupes por los resultados. Predican el poder del Espíritu Santo. Y Dios es quien salva. Ya que nadie va a frustrar
los planes de Dios. Él venció en la cruz para siempre y en su resurrección fue ratificado todo. Si querés conocer a Dios, tenés que conocer a Cristo. Solo por medio de Él vas a tener paz con Dios y perdón de todos tus pecados. Y serás declarado justificado ante su presencia. ¿Cómo lo conoces? Dice la Biblia, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven en arrepentimiento y fe a Jesús como tu único suficiente Salvador y Señor de tu vida. Porque en Cristo hay amor y misericordia en abundancia infinita para perdonarte. Sos cristiano, pecaste. Hoy hay gracia para que te arrepientas y te vuelvas a tu Dios. Él puede restaurarte, levantarte y comenzar de nuevo. Recordá que Él es un manantial inagotable de gracia a favor de sus hijos. Estas noticias deben correr, hermano. Así como Juan, este es quien yo decía que es superior a mí porque es antes que yo. Así nosotros hablamos, este es el Dios vivo que vino, que murió en una cruz, que estuvo sepultado, pero que al tercer día resucitó. Ven y arrepiéntete de todos tus pecados y Dios te va a perdonar. Si no te arrepentís, endureces tu corazón. La Escritura es muy clara. Solamente te espera una horrenda expectación de juicio. Te espera la eternidad en condenación. Lógico que estos mensajes no venden, no son bestsellers, no juntan, porque desagrada, porque no te puedes salvar por tus obras, por tu moral, porque yo me voy a portar bien, ahora sí me voy a poner las pilas. Jesús no vino a moralizar. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Y solo por la fe, porque esa perfección solo Cristo la pudo vivir y solo por la fe en Él tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos es transferida su justicia. Así nosotros somos declarados justos y nuestro pecado fue absorbido por Él. Por eso Corintios dice, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Padre, mirando a Jesús en la cruz, te estaba viendo a vos y a mí, pecadores, culpables y merecedores del infierno, y siendo tratados justamente por haber ofendido al Dios Santo. Pero por medio de Él, cuando nos mira a nosotros, está viendo a Cristo. Búscalo en oración, lee su palabra. No puedes ser un cristiano que no ore. ¿No tenés ganas? Fantástico, bienvenido a mi club. La carne no quiere, la carne siempre es contraria al espíritu, pero la provisión inagotable de gracia es que Dios te da poder para vencer la carne. Sos guiado por el Espíritu de Dios, sos del Señor. No sos guiado por el Espíritu de Dios, no sos del Señor, no tenés a Dios. Lo bueno es que hoy te puedes arrepentir y entregar tus debilidades delante de Dios. Dios se hizo hombre. Y un día fue a la cruz. Porque como Dios no podía morir, una característica de Dios que es inmortal. Por eso tuvo que vestirse de un ser humano mortal para pagar el precio de nuestro rescate. Padre, te bendecimos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Estas verdades que podemos meditarlas. ¿Y cuántas aplicaciones más podemos sacar? Un montón. Llenos de admiración, de gratitud, de exaltación, de engrandecimiento de tu nombre. Tú eres el Dios vivo, lleno de gracia y verdad. Y aunque la ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Un día, la gracia y la verdad de Dios se hizo persona. Señor, gracias, porque el eterno Verbo se encarnó para que nosotros pudiéramos tener un sumo sacerdote, el cual se puede compadecer de nosotros, al cual podemos buscar en misericordia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Porque se puede compadecer de nosotros, porque fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero no pecó. Bendito seas, porque eres nuestro soberano, nuestro Rey. Como sumo sacerdote, intercede por los hijos del Dios vivo día y noche, y por eso tenemos garantía de salvación.
También, Señor, entendemos que nuestro Rey, nuestro soberano, único y suficiente. Tu palabra es suficiente. Nos da testimonio de tu verdad eterna. Gracias, porque en tu función de profeta proclamaste las verdades del reino y nos llamaste a arrepentimiento. Bendecimos y oramos, Señor, tu nombre. Adoramos tu nombre. Bendito Dios, te agradecemos. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.